Si te digo que metí un cubo 3x3 al microondas y explota, ¿cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? I think I'm perfect. She's perfect. I'm perfect. Hey, ¿qué tal amigos, amigas de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video y bueno, hoy hablaremos de algo que yo he hecho y se me ocurrió. Bueno, pues les contaré. Yo hace unos momentos yo estaba sentado cubeando, ¿no? Con mi cubo Valk. Sí, el Valk 3, mi main de 3x3. Estaba cubeando y a la vez estaban haciendo palomitas. Y a mí se me ocurrió la grandiosa idea y estupidez y pendejada que hice de meterlo a un puto microondas. Sí, meter mi cubo Valk siendo mi main, siendo el que mejoró tiempos y sabiendo que en 9 días exactamente va a haber un torneo aquí en mi ciudad. Sí, ese nivel de estupidez tengo. Bueno, pues les contaré. Bueno, dije, va, lo pongo 10, 15, que serán 10, 15 segundos. Va, lo metí y ya dije, va. Como a los 5 segundos que lo metí, escuché solamente algo así que explotó. Y yo dije, no, es del maldito microondas. Y ya, lo dejé así, esperé que pasaran los 10 segundos y saqué el cubo. Pero yo pensé, no le había pasado nada. A lo mucho se debe haber calentado las piezas y todo, pero lo giré y al girarlo no era nada igual a esto. Se sentía como que rasposo, iba todo algo raro. Su giro no era el mismo. Y pensé, no, es de una cara nada más, y no, fue en todas las caras, y a lo que me llevó a preocuparme mucho. Y después dije, no, pues le debe haber entrado algo, ya debe estar así el cubo. Saqué las piezas, lo desmonté por completo y vi que también por aquí en las piezas se calentó. Pues sí, pendejo, se calentó, no mames. Sí, se calentó. Y dije, pero no veo el problema, ¿de dónde carajos es que se mueve tan raro? Sino que fui quitando más y más las piezas y fui viendo que fue esta fucking mierda. A ver, ahí no sé si puedo enfocar bien. A ver, ahí. Aquí, pues la cuestión es esta. Mira, ahí. Esta cosa se quemó. El núcleo del Valk, a lo que no gira muy bien. Y mierda, en 9 días exactamente, ese puto desenfoque, en 9 días exactamente hay un torneo aquí en mi ciudad y ahora no sé qué hacer. No sé si comprar el Jan 3, que tengo una review, si quieres pasar por el canal y verlo. El Valk, este Valk, pero en stickerless, o qué sé yo, el Weylon GTS, pero stickerless sobran. Y sí, amigos, es esto. Nota del día: no meter tu cubo al puto microondas. Así sean 5, 10, 15 segundos, no meterlo ni por curiosidad. Y eso. Bueno, nos vemos.